Sí, un poco nosotros hacemos este informe de costo de vida para ponerle números a la idea del ajuste, ¿no? Porque muchas veces se habla del ajuste de la pobreza y parece que es solo una consigna. Y lo que nosotros venimos diciendo es que esto es una realidad cotidiana en la vida de la gente, frente a un discurso del gobierno nacional de que se ordenó la macroeconomía, de que Argentina está creciendo. Vemos en la realidad, digamos en lo cotidiano, una Argentina muy distinta, que es la que viven las personas de a pie, la economía del metro cuadrado, dentro de la casa, lo doméstico, donde cada vez es más difícil, con los ingresos que uno tiene, poder llegar a fin de mes. Este informe para junio del 2026 en Rosario, sobre todo en lo que es la periferia, digamos, en lo que es el comercio de cercanía, el almacén, lo que nos dio como resultante es un número por encima de los 2.100.000 pesos como costo de vida mínimo para una familia de 4 personas, incluyendo, comida, transporte, servicios, alquiler, digamos, todo lo que hace a los elementos básicos para poder sobrevivir. Esto es un 10% más que lo que nos había dado en marzo. Y además, lo que más nos preocupa es la brecha que hay entre los ingresos de la gente y este costo de vida. Porque si vamos a revisar el salario de una docente, de un policía, de un médico o del sector privado, de un trabajador de comercio, de un trabajador de la construcción, ni hablar de las empleadas de casas particulares, todos estos salarios, ninguno de ellos llega a superar el 60% del costo total de la canasta básica. Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, que hay que salir a buscar otro trabajo en el caso de que no haya otro trabajo en la familia, o que hay que endeudarse, que es el otro aspecto, digamos, que está apareciendo con mucha fuerza, de familias que toman deuda para reemplazar ingresos porque no les alcanza con lo que ganan para gastar lo que necesitan para vivir. Sí, es un poco esto, ¿no? Cuando los economistas hablan de la Argentina a 2 velocidades o distintos tipos de Argentina, tienen que ver con las regiones en las que nos ubicamos y sobre todo los rubros económicos que conducen o que son predominantes en cada una de las regiones. Y además cómo eso se redistribuye. Ya está demostradísimo en la historia que la teoría del derrame es una falacia, digamos, y que casi nunca sucede que aquellos sectores que acumulan riquezas derraman hacia los que menos tienen. Entonces, en nuestra región, en la zona núcleo, en lo que es Santa Fe, lo que vemos es un agro, digamos, y lo que es la elaboración y producción de oleaginosas, industrialización, incluso la metalmecánica también, con buenos números, pero que eso difícilmente derrama hacia el conjunto de la sociedad. Y por otro lado vemos una industria en caída, un comercio en caída, digamos, las actividades que son más generadoras de empleo están en plena caída, tanto destruyendo puestos de trabajo como reduciendo, digamos, su nivel de actividad y por lo tanto también reduciendo el poder adquisitivo de los trabajadores. Y ni hablar de todos aquellos que están en la informalidad, donde es realmente muy difícil poder tener un termómetro porque hay una variedad y una diversidad de situaciones muy grandes. Esa es la economía argentina hoy, digamos, de una enorme desigualdad, pero sobre todo de grandes mayorías que son más pobres que lo que eran antes. Que quizás el problema de la inflación se amesetó, digamos, no podemos decir que se resolvió porque no tenemos inflación cero, pero sí que se amesetó si la vamos a comparar con otros años anteriores, pero que los ingresos de los argentinos alcanzan para mucho menos y que hoy un argentino que antes era considerado o se consideraba a sí mismo de clase media y que podía ahorrar, que podía irse de vacaciones, comprarse alguna cosa, pensar en acceder a una casa, eso está cada vez más lejos y es para una porción más reducida de gente. Hoy hay una gran mayoría de argentinos que viven con lo justo y que la realidad esto genera una precariedad en las condiciones de vida del conjunto de la sociedad. Nosotros estamos impulsando que el IPEC, el Instituto de Estadísticas Provinciales, pueda medir cuál es la realidad del trabajo informal en la provincia de Santa Fe. Esto está a punto de convertirse en ley, lo tiene que tratar el Senado probablemente esta semana y realmente sería un paso fundamental porque sería la primera provincia en Argentina en hacerlo, porque además contamos con escasas estadísticas a nivel nacional respecto de qué pasa con la informalidad laboral. Sabemos que hay un 45% de argentinos que trabajan en la informalidad. Ahora, no sabemos de qué trabajan, en qué tipo de empresas, si lo hacen individual o colectivamente, si lo hacen en el sector rural o urbano,
qué tipo de ingresos tienen, digamos, todo el conjunto de condiciones en los cuales esas personas trabajan, no lo conocemos. Sí sabemos que por estar en una situación de informalidad no acceden a los derechos laborales básicos. No tienen protección laboral a la hora de salir a la calle, como puede ser un seguro, no acceden a obra social, no tienen aportes jubilatorios, no tienen cobertura de salud para los días en los que están enfermos. Digamos, la persona que trabaja en la informalidad el día que está enfermo es un día que no produce ganancias y no lleva ingresos a la casa. Entonces, todas estas carencias sabemos que son comunes, pero no conocemos el resto de las características del mapa de la informalidad en Argentina. Y nos parece que eso es algo indispensable para poder abordar con seriedad esta nueva realidad del mercado de trabajo en Argentina. Hoy ya es evidente, digamos, que no podemos pensar más en un mercado laboral de pleno empleo en los términos en los que lo hacíamos en el siglo XX, de esa sociedad salarial, donde la gran mayoría de los argentinos estaban incorporados a un trabajo a partir de un convenio colectivo, de una relación formal, donde estaban protegidos por leyes y derechos. Hoy hay un 45% de los argentinos que trabajan, pero no tienen estas condiciones. Entonces hay un mapa nuevo y distinto del mercado de trabajo en Argentina y tenemos que conocerlo bien para poder tener las políticas correctas para mejorar la situación de estos trabajadores, que es en definitiva lo que buscamos. Sí, me parece que lo primero es poder tener información oficial y poder tener un diagnóstico. Porque sin eso no vamos a poder tener políticas correctas. Muchas veces se dice, bueno, necesitamos dar microcréditos o cuestiones así, que parece que se tiran medio al azar, o cursos de capacitación, y realmente no sabemos si eso va a tener un efecto concreto y positivo. Si nosotros pensamos, por ejemplo, que tenemos decenas de miles de trabajadores en Santa Fe, haciéndolo en el marco de la economía de plataformas, en Uber o en Pedido Ya, bueno, tenemos que ir a ver qué pasa con esos trabajadores, de qué manera se pueden establecer obligaciones para esas empresas, de qué manera se puede proteger también a esos trabajadores estableciendo nuevas regulaciones para que no sean dominados por un algoritmo, que es en definitiva lo que termina, un algoritmo del cual atrás hay una empresa con intereses económicos específicos y demás, pero que es el que termina disponiendo de qué forma, en qué tiempo trabajan estas personas y cuánto ganan. Sobre todo, se pueden establecer ingresos mínimos. Hay que proteger a estos trabajadores, por ejemplo, de situaciones de mucha dominación que establecen estas plataformas sobre ellos. Leíamos hace una semana un estudio que decía que los trabajadores de Pedido Ya accedían a financiamiento por parte de la empresa, que después se lo cobraban con intereses superiores al 700%. Esto genera una situación de sometimiento, casi esclavitud, que la verdad a mí me hace acordar a la forestal, digamos, donde todo lo que un trabajador hacía, consumía y las decisiones de su vida está atado por la dependencia económica con esa empresa. Entonces no podemos retroceder en esos términos a esas situaciones. Bueno, pero para eso necesitamos saber cuántas personas trabajan, de qué manera lo hacen. Hay que sentarse con las empresas, hay que establecer obligaciones. Esto es una parte. Y después hay otra parte que tiene que ver, por ejemplo, con el cuentapropismo que sucede a través de la vía digital, también la venta por Instagram, por distintas redes sociales, de mujeres, de personas que ofrecen distintos servicios o productos y que lo hacen para ganar un mango. Bueno, ¿cómo se puede ayudar a ese sector? ¿De qué manera? ¿Qué es lo que necesitan? Quizás ahí sí se necesita financiamiento, se necesita acceso a maquinaria, se necesita también una protección para que los canales de comercialización no dependan de una plataforma extranjera que un día puede cambiar las condiciones y de esa manera desestructurar lo que es este servicio. Bueno, hay un mundo nuevo del trabajo. Lo que peor puede pasarnos es no conocerlo y no saber qué está pasando ahí, porque de esa manera no vamos a poder nunca ayudar a esos trabajadores y crear instituciones y normativas para que esos trabajadores y trabajadoras estén en mejores condiciones.